Buenos días, familia. Qué bueno estar con ustedes otra vez y bienvenidos vía Facebook. Muy felices que pueden estar con nosotros hoy. Antes de sentarnos, vamos a leer juntos el texto de hoy. El texto de hoy va a ser Nehemías, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 4. Se los voy a leer entonces. Las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Y ellos me dijeron, el resto, los que salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Vamos a orar y después nos saludamos. Padre Celestial, venimos otra vez en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y Espíritu Santo, te damos gracias que tú estás aquí con nosotros. Y Señor, nuestro deseo más profundo es conocerte a ti, Señor. Nuestro deseo más profundo es estar en tu presencia, Señor. Y tú sabes las cosas, las cargas que tenemos sobre nuestros corazones esta mañana. Y en tu presencia, Señor, encontramos regozo. En tu presencia encontramos paz. Tú eres el príncipe de paz. Y esta mañana, Señor, vamos a seguir en alabanza estudiando tu palabra. Padre, te pido que remuevas toda confusión del enemigo, toda distracción del enemigo cuando se predica y se enseña la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, te pido que nos des entendimiento, Señor. Danos la capacidad de entender tu corazón. Yo sé que tú tienes un mensaje para cada persona individual aquí hoy. Y pedimos, Señor, que nuestros corazones y nuestra mente esté abierta en el nombre de Jesús. Amén. Y por favor se saludan y después nos sentamos. Bueno, familia de Dios, si tienen sus Biblias, por favor, abren la Biblia a Nehemías capítulo 1. Y hoy solamente vamos a estar estudiando los primeros 4 versículos de este capítulo. Sé que quizás ha sido un tiempo. ¿Quién ha leído el libro de Nehemías en el último año? Ok, un poco de ustedes. Para el resto de nosotros, lo que voy a hacer, antes de empezar, vamos a hablar un poco sobre el fondo. Es muy importante, empezando este libro, tenemos que entender la historia del Antiguo Testamento, llegando hasta este punto. Hay varias cosas que nosotros podemos aprender hoy estudiando el libro de Nehemías. Podemos aprender cómo orar cuando parece que no hay solución humana a nuestros problemas. Podemos aprender cómo lidiar con los desafíos, tanto espiritualmente y también prácticamente. Podemos aprender cómo responder a los ataques personales cuando las personas dicen mentiras sobre ti. Y creo que más importante que nada, vamos a aprender lecciones sobre el liderazgo. Toda persona aquí es líder, en una capacidad u otra. Si somos hombres, somos líderes de nuestro hogar. Si son mamás, son líderes de sus niños. Si trabajan, también tienen posición de liderazgo. Y si no, en el futuro van a tener posición de liderazgo. Entonces vamos a tomar un momento para recibir un poco de contexto, una historia del Antiguo Testamento. Todos entendemos que Dios escogió a la nación de Israel para ser su pueblo especial. Y vemos cuando estudiamos la palabra de Dios, empezando desde el principio, vemos en el libro de los jueces y los reyes las dificultades que enfrentó la nación de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Debido a la idolatría y a la adoración de dioses falsos. Llegamos por los reyes al rey David, el rey que fue elegido por Dios. Y sabemos que durante 40 años Jerusalén prosperó, porque el rey David pudo unir a la gente, al pueblo de Dios. Pero también sabemos que al final de su vida, el rey David le dio una advertencia a su hijo Salomón. Vamos a leer primero Crónicas, capítulo 28,
versículo 9 y 10. Y esto es lo que dice el rey David a su hijo Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición. Pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Muy clara la advertencia que tenía el rey David para su hijo Salomón. Todos sabemos, porque somos una gente, un pueblo que estudia la palabra de Dios, sabemos que Salomón era un hombre de gran sabiduría, pero también sabemos que era un hombre de gran compromiso. Y puede ser un hombre de gran entendimiento de la palabra de Dios, pero si eliges ignorar las advertencias en las palabras de Dios, en la palabra de Dios, vas a tener problemas. No importa cuánto conoces la Biblia. Sabemos que Salomón lo reconocemos porque tuvo 1000 mujeres en su vida, 700 esposas y 300 concubinas. Miren, solamente voy a decir una cosa sobre eso. Con una mujer latina ya es más que suficiente. Entonces, el pecado de este hombre Salomón lo llevó a un lugar donde Dios lo juzgó. Y sabemos que otra vez la nación de Israel fue dividida. Teníamos las tribus del norte debajo de Jeroboam y las tribus del sur debajo de Roboam. Y después vemos en el año 722 antes de Cristo que los asirios llevaron a las tribus del norte al cautiverio. Si ustedes se acuerdan, los asirios era una gente, le metían ganchos a la boca de la gente cuando se los llevaban. 117 años después de esto, las tribus del sur de Judá fueron deportadas a Babilonia, y ahí es donde vemos en el libro de Daniel debajo de Nabucodonosor. Entonces sabemos que Dios disciplinó al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la idolatría y porque adoraron a los dioses falsos de la cultura. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Esta fue la palabra de Jeremías. Y toda esta tierra será una desolación y un asombro. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Entonces, esto fue lo que Dios hizo. Por 70 años removió a su pueblo de la área, de la tierra de promesa. Después vemos how do you say grandson? El nieto de Nabucodonosor, Belsasar, que tuvo una gran fiesta. Y en esta fiesta lo que él hizo es que estaba bebiendo con los vasos sagrados del templo de Dios y estaban adorando a los dioses falsos. Si ustedes se acuerdan en esa porción de la escritura donde aparece la mano en la pared, ¿verdad? Inmediatamente después de eso vemos el rey Ciro, que es el rey de Medo-Persa, que conquista a la tierra de Babilonia. Ok, ahora llegamos al retorno de los exiliados. Tenemos 3 regresos a Jerusalén hecho por los exiliados. El primero fue bajo el rey Ciro en el año 536. Regresó la primera ola de los judíos a Judá debajo de un hombre que se llamaba Zorobabel y debajo de un líder espiritual que se llamaba Yeshua. Entonces lo que hicieron estos hombres con el pueblo de Dios fue que pudieron reconstruir el templo de Dios, la iglesia de Dios. 78 años después de esto, lo que vemos es la segunda ola de judíos que regresan a la tierra. Debajo del rey Artajerjes envían a Esdras. Esdras era un sacerdote. Esdras era un hombre de la palabra de Dios. Esdras es el autor de este libro que vamos a estudiar. Si ustedes miran una Biblia judía, ven que los libros de Esdras y Nehemías solamente son un libro. No tienen esta separación. Vamos a mirar lo que la palabra dice sobre este hombre Esdras. En el capítulo 7 de Esdras, versículo 10, la palabra nos dice que porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. La gente tenía la iglesia, habían reconstruido el templo,
pero la gente tenía una gran necesidad espiritual. Tenían una gran necesidad de la palabra de Dios. Y entonces viene Ezra y empieza a reconstruir el pueblo. 13 años después de Ezra, en el año 445, el rey Artajerjes manda a Nehemías a reconstruir las murallas. Entonces digo todo eso para llegar a este punto. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de la historia del Antiguo Testamento? Aprendemos que el pueblo de Dios necesita un Salvador. Aprendemos que solamente Jesucristo ha sido fiel. Y también vemos en la historia del Antiguo Testamento la gracia y la misericordia de Dios. Porque saben que aunque el Señor juzgaba a su pueblo, aunque el Señor llevaba a su pueblo a la cautividad, Dios siempre preserva un remanente. Y siempre el deseo del corazón de Dios es traer restauración y sanación a su pueblo. Entonces, entendiendo eso, familia, este es un tema recurrente en las Escrituras, la reconstrucción, la restauración y la sanación para el pueblo de Dios. Lo que quiero que hagamos estos próximos meses, vamos a empezar un viaje con este gran líder que se llama Nehemías. Con eso vamos a empezar en Nehemías capítulo 1, versículo 1 y 2. Y nos dice la palabra de Dios que estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quislú, eso viene siendo el mes de noviembre o diciembre, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que se habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad y por Jerusalén. Entonces primero vamos a ver quién es este hombre Nehemías. Este hombre, sabemos que la palabra nos explica en este mismo capítulo al final que él era el copero del rey. Entonces el copero es la persona que probaba el trago, la bebida, pero también la comida para el rey. Entonces si el copero se moría, ya sabemos que alguien había envenenado la comida. Pero muchas veces leemos eso y pensamos, este tipo solamente le traía el trago al rey. Pero este tipo, si lo vemos hoy en una posición similar a esta, sería como ser el jefe de gabinete de la Casa Blanca. En otras palabras, este era un hombre muy importante. Esta era una persona que pasaba tanto tiempo con el rey que al fin del día se volvía un hombre de gran confianza y una persona de gran influencia. Miren lo que dice en el versículo 1. Dice que él estaba en Susa, la capital del reino. Sabemos, estudiando el Antiguo Testamento, esta ciudad Susa es muy importante. Esta es la misma ciudad donde hay un palacio y vemos en el libro de Esther que Esther está ahí con el rey Jerjes. Y también cuando estudiamos el libro de Daniel, en esta misma ciudad vemos al rey Nabucodonosor. Si fueras a mirar un mapa hoy en día, Susa se localiza más o menos en la área de Irán, para que tengan una idea. Ahora, cuando nos dice ahí que Hanani, siendo el hermano de Nehemías, y los hermanos vinieron de Judá, lo que esto significa, familia, es que los judíos que estaban en la cautividad mandaron a un grupo de hombres para ver la condición del pueblo y para ver la condición de la ciudad de Jerusalén. Y entonces, siguiendo en el versículo 3 de Nehemías, este es el reporte que dieron esta gente, los hermanos, cuando regresaron. Ellos me dijeron a Nehemías, el resto, los que se salvaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas están destruidas por el fuego. Cuando leemos esas palabras ahí, familia, noten una cosa lo que dice, que esta gente que todavía estaba en Jerusalén están en una situación muy difícil y vergonzosa. Entonces lo que estaba pasando aquí para el pueblo de Dios le estaba causando a la gente de Dios gran dolor y gran pena. Y cuando vemos esa palabra vergonzosa, lo que eso significa, eso habla de ser ridiculizado o de ser deshonrado. Entonces imagínense esta foto, el muro de Jerusalén, el muro de la ciudad,
Sabemos cuando estudiamos las ciudades del Antiguo Testamento, que en esos días la ciudad, la manera en que la gente se sentían seguros, eran por los muros que ellos construían alrededor de la ciudad, porque siempre habían gente de otros pueblos, de otras naciones, los enemigos de la gente de Dios que querían venir, invadir a estas ciudades. Entonces el muro proporcionaba seguridad para la comunidad. Entonces imagínense esto, el pueblo de Dios construyó el templo, construyó la iglesia. El pueblo de Dios construyeron sus propias casas, pero las paredes de la ciudad seguían en ruinas. Tenían iglesia y casa, pero la realidad es que la comunidad estaba colapsando. ¿Y por qué? Porque la cultura del mundo, la cultura de ese día, había influenciado a la gente para priorizar otras cosas sobre Dios y empezaron a seguir las normas culturales y no la palabra de Dios. Entonces, debido a esto, lo que vemos aquí es que los enemigos de Dios tenían acceso al pueblo de Dios. Y la aplicación que podemos coger de estos versos es que cada vez que nosotros permitimos que la cultura y no la palabra de Dios forme nuestras opiniones o empiece a guiar nuestras acciones, cada vez que nosotros empezamos a hacer cosas no basadas en lo que dice Dios en su palabra, lo que pasa es que como creyentes de Cristo salimos debajo de la cobertura de Dios. Y muchas veces nos empiezan a pasar cosas, familia, que no es la voluntad de Dios. Vamos a seguir en el versículo 4. Nehemías 1, versículo 4. Miren lo que dice. Cuando oí, y este va a ser el verso en donde nos vamos a enfocar. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, el primer punto que quiero hacer con ustedes, quiero que noten en este verso cómo respondió este hombre a lo que él escuchó. ¿Qué es lo que hizo este hombre cuando escuchó la condición del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que hizo cuando escuchó la condición de sus hermanos y de sus hermanas? Dice la palabra aquí que se sentó, que lloró y que hizo duelo por algunos días y también que ayunó y que oró. Entonces, un punto de aplicación que nosotros podemos coger de eso, familia, cuando en nuestra vida todos tenemos dificultades. No hay ninguna persona aquí hoy que puede decir honestamente que no tienen dificultad. Y si están en un tiempo bueno ahora, en una temporada buena, ustedes saben que solamente es un promedio de tiempo y otra vez estamos en el valle, ¿verdad? Siendo cristiano o no, eso no nos protege de estas dificultades en la vida. La diferencia entre una persona que conoce a Cristo y una persona que no es que el cristiano puede depender de Dios en sus dificultades. Entonces, eso sabemos que cuando pasamos estas dificultades en nuestra vida, no es suficiente solamente orar una o dos veces, ¿ok? Nosotros debemos continuar buscando al Señor. Cuando tienen cosas en su vida, cosas grandes, decisiones difíciles entre familia, entre relaciones, cosas que son decisiones que ustedes saben que si hacen una decisión incorrecta, hay gente que va a sufrir. Hay gente que va a sufrir. ¿Y qué tenemos que hacer en esa situación, familia? Tenemos que esperar hasta que oigamos del Señor. La palabra siempre nos dice, esperen al Señor. Muchas veces oramos y queremos que el Señor nos responda inmediatamente, pero el Señor no trabaja de esa manera. Ustedes saben eso. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de este hombre y ese es el primer punto de aplicación. Cuando tienen estas situaciones en la vida, tenemos que enfocarnos completamente en el Señor. Y cuando el Señor empieza a hablar en ese punto, empezamos a actuar. También noten cómo se sintió Nehemías cuando le dijeron del sufrimiento de su gente. Aquí todos somos familia, ¿verdad? Somos familia en Cristo. La palabra nos dice que aunque quizás por la sangre de aquí no somos iguales, en Cristo todos somos hermanos y hermanas. Entonces, este hombre cuando oyó esta noticia, esto le rompió el corazón a este hombre. Y de la misma manera vemos en la palabra que Jesús llora
cuando nos ve a nosotros sufriendo y cuando ve que nuestras elecciones, nuestras decisiones nos están llevando a un lugar de consecuencia y de destrucción. Les voy a dar un ejemplo por eso. Si ven en Lucas capítulo 19, del versículo 41 hasta el 44, fíjense lo que dice sobre el Señor Jesucristo. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Versículo 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Punto número 2. Vemos que Nehemías estaba en un mundo secular. Estaba en el reino de Babilonia, un reino con muchos dioses. ¿Y qué vemos? Vemos que él era un hombre exitoso. Este hombre estaba en la cima. Este hombre tenía un buen trabajo. No hay mejor trabajo que ese. Ser un hombre en una posición así de poder, de influencia. ¿Se imaginan qué tipo de vida vivía? No tenía que preocuparse por la comida, por los biles. No tenía que vivir mes a mes, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos aquí en esta historia? ¿Qué es lo que vemos? Vemos que siendo esa persona y teniendo todas estas comodidades en la vida, él tenía un corazón para el pueblo de Dios y para las cosas de Dios. Y familia, quizás algunos de ustedes o algunos de nosotros hemos tenido éxito en este mundo. Quizás ustedes tienen negocio o les ha ido muy bien en el mundo secular, en nuestro trabajo. Y eso está bien, eso no hay nada malo con eso, pero nunca debemos permitir que nuestro éxito nos quite la compasión por aquellos que están atrapados en un ambiente sin salida. Y la verdadera prueba de lo que nosotros llamamos nuestra fe cristiana, nuestra religión, nuestra relación con Dios, no es mira hasta dónde he progresado. Llevo 10 años haciendo esto y mira hasta dónde he llegado. Esa no es la prueba de nuestra religión. La prueba es ver hasta dónde estamos dispuestos nosotros, como el pueblo de Dios, a llegar para ministrar a los que todavía están atrapados ahí, en ese lugar donde nosotros estábamos antes. Es importante que nunca se nos olvide, familia, de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Y en esa misma nota, cuando hay problemas entre la familia de Dios, todos tenemos problemas y aunque seamos cristianos, todos sabemos que también hay tiempos donde un hermano y una hermana, un hermano y un hermano tenemos problemas porque tenemos la carne y vivimos en un mundo lleno de pecado y la gente es egoísta. Pero ¿qué es lo que podemos notar cuando hay problemas entre la familia de Dios? Ustedes saben lo que la mayoría de la gente necesita. La mayoría de la gente necesita que alguien les ayude. La mayoría de la gente lo que necesitan es que alguien los guíe. Alguien los guíe. Y a menudo, familia, muchas veces estos problemas que vemos entre nosotros se resuelven cuando estamos dispuestos a hacer esto. Entonces, la próxima vez que tengan un problema con un hermano o con una hermana, por favor, tengan esto en cuenta. El punto número 3, y este es el punto más importante, estás exactamente donde se supone que debes de estar este momento. Lo digo otra vez. Estás exactamente donde se supone que debes estar en este momento. Muchas veces podemos decir, si pudieran cambiar mis circunstancias, si pudiera cambiar mi trabajo, si pudiera cambiar esto de mi esposa o de mi esposo, si pudiera cambiar, ustedes pueden meter lo que quieran en esa oración. La cosa es que no es la situación que tiene que cambiar, familia. Es nuestra perspectiva que tiene que cambiar. Y cuando nuestra perspectiva cambia y decimos, Dios, tú me pusiste aquí. Se supone que yo debo estar aquí. Entonces empezamos a preguntar, ¿cuál es la misión,
Señor, ¿qué es lo que tú tienes aquí para mí en mi trabajo secular? ¿Qué es lo que tú tienes para mí aquí? Soy tu siervo, soy un cristiano y tu palabra dice que tú me llenas con tu Espíritu Santo y que tú me has dado un ministerio, Señor. Y tu palabra es la verdad absoluta. Y cuando le pedimos al Señor así en fe, es increíble las puertas que el Señor empieza a abrir cuando nos cambia la perspectiva. Entonces, miren lo que hizo este hombre, Nehemías. ¿Qué es lo que él hizo en esta posición de gran influencia? ¿Qué es lo que él hizo? Él dijo, Dios, tienes una misión para mí y quiero cumplirla. Entonces, él usó la influencia y la posición para cumplir la misión de Dios. Y familia, sabemos que el Señor nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Esa es la promesa en la palabra de Dios. Muchas veces es normal que tengamos inseguridades, se dice, inseguridades, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos y muchas veces es fácil enfocarnos en nuestras propias habilidades, ¿sí o no? Pero lo más importante, si ustedes están haciendo algo para el Señor, sea lo que sea, compartiendo la palabra de Dios, orando por alguien, compartiendo en el trabajo cuando Dios abre puertas, sea lo que sea que estamos haciendo por el pueblo de Dios, por el Señor Jesucristo, tenemos que saber que el Señor siempre nos provee los recursos necesarios. Es tan importante saber eso. Él no nos dice, ok, ya te salvé, haz lo que quieras hacer para mi reino. Él dice, déjame llenarte y déjame usarte para mi gloria. Entonces la pregunta esta mañana, ¿cuál es la misión que Dios te ha dado a ti? Quiero que piensen eso un momento. ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado a ti? En tu circunstancia y en tu situación en que tú estás ahora mismo. Quiero compartir con ustedes una misión que la palabra nos dice que todos tenemos en común. Todos somos embajadores de un ministerio de reconciliación. Si vemos en la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 5, del versículo 17 hasta el 21. Esto es lo que dice, empezando en el versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Lo más importante, familia, en cierre, lo más importante que nosotros tenemos en esta vida es nuestra relación con Dios. Y gracias a la cruz, yo estoy 100% seguro que algún día yo haré el cielo mi hogar. Y ahora quizás hay algunos aquí de ustedes que no se sientan de esa manera, que no tienen esa confidencia en su relación con Dios. Y esta es la verdad, familia, solamente tú sabes en tu corazón las cosas que están entre tú y Dios. Si tú no tienes esa seguridad y tú quieres esa seguridad, quiero acabar este mensaje mostrándote cómo obtenerlo. Quiero ser claro que no son las personas perfectas que van al cielo, son las personas perdonadas que van al cielo. Entonces quiero compartir con ustedes algo que llamamos el ABC de la salvación. Y quizás ustedes han estado viniendo a este servicio, quizás ustedes se criaron en otra iglesia, no importa dónde han estado, lo que importa es la relación con Dios. La A es admitiendo que soy un pecador y yo primero que ustedes soy incluido en este grupo. Las malas decisiones que hemos hecho,
los errores que hemos hecho. Nosotros no podemos arreglarnos a sí mismos. No hay ningún sacerdote y no hay ningún pastor y no hay ningún programa que te puede arreglar. Esto es un problema interno del corazón que necesitamos arreglar. Y esto nos lleva a la B. La B, tenemos que creer que Dios envió a su Hijo Jesús para arreglarnos. Si nosotros pudiéramos llegar al cielo simplemente siendo gente buena, simplemente participando de la comunión, participando del bautismo de agua, entonces Jesús no tendría que haber morido en la cruz. Pero Jesús murió la muerte que nosotros deberíamos haber muerto y Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Y por eso Él nos ha dado a nosotros una recompensa que no nos merecíamos, llamada el cielo y el perdón. Y esto nos lleva a la C, que es confesar a Dios, a Jesús como tu Señor. Y esto significa que le decimos a Dios, Dios, tú estás a cargo de mi vida ahora. Dios, tú eres mi jefe. Tú eres mi jefe, Dios. Y familia, quiero que sepan que Jesús no vino para hacer que ustedes se sienten en la iglesia 1 o 2 veces por la semana. Jesús no quiere solamente su domingo. Jesús quiere pasar la eternidad contigo. Jesús, que no puede mentir, nos dice en la palabra que debes nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Miren lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 3. Cuando Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no los estoy invitando hoy solamente a una religión, los estoy invitando hoy a una relación con Él. Familia, la religión nos dice que tienes que venir a un lugar específico, pero la relación nos dice, ven a una persona. Si tú estás aquí hoy, no importa cuánto tiempo llevas aquí, si están mirando vía la red de internet, si están visitándonos y ustedes quieren esto, y ustedes no tienen esto y quieren que el Señor los cambie desde adentro hacia afuera, quiero que recen esta oración conmigo. Y quiero ser claro, no es la oración en sí mismo, no es que hay una oración mágica, pero es un entendimiento de estas cosas en el corazón. Es un entendimiento de quién es Jesús. Es un entendimiento de que somos pecadores. No hay ninguno de nosotros que podemos ser justificado ante Dios por nuestras buenas obras. La palabra de Dios nos dice en Romanos que no hay ninguno justo, que todos fallamos en una área o en otra. Y entonces, entendiendo eso, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos enseña nuestro pecado y nos enseña nuestra necesidad para un Salvador. Y lo que pasa es que empezamos a ver a Jesús en toda su gloria. Empezamos a ver a Jesús en la cruz. Y es en ese punto, familia, donde eso pasa en tu corazón. Es en ese punto donde una persona puede honestamente decir, Jesús, conocía de ti, pero ahora te conozco personalmente. Porque no es solamente venir aquí a estudiar la palabra, a decir, ya hice lo que tenía que hacer por la semana. Es entender la necesidad que necesitamos por Jesús. Y es llegar a ese punto donde uno dice, soy un pecador, ten piedad sobre mí, Dios, acepto el sacrificio de tu Hijo en la cruz, quiero que tú seas mi jefe, quiero que tú seas mi rey, te acepto en mi corazón, llena mi vida con tu Espíritu Santo. Y ¿saben lo que pasa en ese punto? Yo me crié en la iglesia, pero yo no conocía a Jesús. Yo vivía la vida loca, en la calle, con las drogas, todo eso. Y yo pensé que era un cristiano, porque de vez en cuando hacía eso, porque de vez en cuando iba a la iglesia. Pero cuando mi vida cambió, cuando hice esto, empezó a cambiar mi vida. Ya no deseaba las cosas del mundo, ya deseaba las cosas de Dios. Un hambre por la palabra de Dios. Familia, si esa no es la experiencia que ustedes tienen con Dios, los invito hoy. Los invito hoy a dedicarse completamente al Señor. Y si eso es lo que ustedes desean, recen esta oración conmigo. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que en la cruz tomaste mi pecado.
mi vergüenza y mi culpa, y moriste por ello. Te enfrentaste al infierno por mí, para que no tuviera que ir. Resucitaste para darme un lugar en el cielo, un propósito en la tierra y una relación con tu Padre. Hoy, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados para nacer de nuevo. Dios es mi Padre. Jesús es mi Salvador. El Espíritu Santo es mi apoyo. Y el cielo es mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.